El reloj indica en este momento las 8:07 de la mañana acá en Día a Día. Nuestro comentario editorial de hoy se lo dedicamos al señor Brian Nichols, preguntándonos quién es Brian Nichols. Pues ahondemos en el tema de Brian Nichols, el nominado por el presidente Biden como subsecretario para el hemisferio occidental. Vamos hasta la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Inter-American Trends. Antonio, muy buenos días, gracias por atendernos. Muchas gracias, César, por la invitación a tu programa. ¿Qué nos puedes decir del embajador Nichols? Nichols es una persona que tiene una vasta experiencia en la carrera diplomática, por supuesto, ¿no? Entonces, pero tiene en América Latina varios encuentros. En el 2004 al 2007 estuvo en el Caribe, en la parte de la sección del Caribe, de los asuntos del Caribe, en el Departamento de Estado, o sea que conoce las relaciones con los países caribeños, que es muy importante en este momento, sobre todo cuando siempre hemos hablado de esa alianza, ¿no?, del Petrocaribe y lo que resulta para la importancia. También estuvo como el jefe de misión en Colombia en el 2007-2010, y eso que le brinda, ahí estuvo, recordemos, en ese momento al frente de esa embajada, el embajador William Brownfield, que conoce muy bien Venezuela también. Entonces él tiene una experiencia, una relación con William Brownfield, y después él va como el asistente de William Brownfield al lo que se conoce aquí como el zar de la droga dentro del Departamento de Estado, que era William Brownfield. O sea que él tiene un recorrido importante al lado de William Brownfield, que conoce también muy bien la región. Entonces, y por supuesto, después sí entramos y lo encontramos que está como asesor y está en Zimbabue, y también estuvo embajador en Perú. O sea, es un diplomático de carrera que conoce muy bien la región, que no es fácil meter el strike, o sea, porque él sabe cómo se mueve y tiene relaciones que él cultivó, y creo que una de las más importantes es la de William Brownfield. Antonio, en la comparecencia ayer en el comité del Senado, respondió preguntas del senador de New Jersey, el demócrata Bob Menéndez, a propósito del caso venezolano, y es partidario de mantener todas las sanciones, especialmente las económicas. Para muchos, el cambio de administración de Trump a Biden significaría un cambio en la estrategia hacia Venezuela. Sin embargo, por lo visto, continúa todo muy parecido. Hasta James Story sigue siendo el embajador designado. Me gustaría tu opinión al respecto. Sí, en ese sentido, ¿qué vemos? Vemos una política exterior para Venezuela por parte de la administración Biden, que mantiene las sanciones, que fue lo que encontraron cuando llegaron, y que además empezaron con el presidente Barack Obama. O sea, para ellos esa política la emplearon cuando estaba Barack Obama. No en las comerciales, pero sí tenían en las personales. Entonces, ellos entienden que como le llaman, esas herramientas, esa caja de herramientas le permite generar la presión suficiente para poder llevar al régimen de Maduro a llegar a una liberación de los presos políticos, unas elecciones libres y justas, y permitir la libertad de prensa. Y ese es el mecanismo que ellos ven como posible y lo siguen manteniendo. O sea que en eso coincide, que podríamos decir que es una política bipartidista por este momento. Entonces él mantiene lo que se conoce el stick, ¿no? Entre la zanahoria y el stick. Él mantiene el stick porque considera que puede lograr los resultados, sobre todo en este momento donde está planteado el Acuerdo Nacional de Salvación. Y a propósito de ese Acuerdo Nacional de Salvación, que ha contado con la buena pro de Estados Unidos, sobre todo pareciera que el que hizo el anuncio fue James Story, no Juan Guaidó. Pero eso es una tremendura, tú ves. No, bueno. Nuestros oyentes saben. ¿Cuál es la viabilidad de este acuerdo en ese contexto donde se dice siguen las sanciones? Ok, aquí básicamente lo que se busca es el coincidir con la multilateral, que nos han dicho, ¿no? Aquí la administración,
de Joe Biden. Entonces, aquí es poder llevar a la Unión Europea y a los aliados a coincidir en que la mejor solución para Venezuela en este momento es ir por el Acuerdo Nacional de Salvación, que podríamos llegar a un resultado que favorezca a ambas partes y que está liderizado por Noruega, y que podamos coincidir los venezolanos en esa salida. Pienso que en ese sentido Nichols va a jugar un rol importante, porque además recordemos que Nichols es escogido por el secretario Antony Blinken para ese cargo, o sea que maneja también una relación muy buena. Y recordemos que Antony Blinken, cuando se fue también para poder ser ratificado por el Congreso, dijo que Maduro era un dictador brutal, o sea que hay alineación en ese criterio dentro del Departamento de Estado. Has publicado, a propósito de esto, un artículo en el diario El Nacional, cuyo título, esa sí es una tremendura: Acuerdo de Salvación Nacional o del Crimen Organizado Transnacional. ¿Podrías ahondar en esto, por favor, Antonio? Sí, con mucho gusto, César. Fíjate, no, lo que pasa es que cuando vimos los hechos por parte de Diosdado Cabello, cómo trata de sabotear a través cuando él se apropia del Nacional, entonces del diario de las instalaciones Nacional, vemos cómo se sabotea, porque en ese momento se genera todo un sismo en la que uno dice, bueno, así no se puede negociar en esos términos. Entonces uno va observando, y cuando ve lo que pide Nicolás Maduro para poder sentarse en la mesa, para poder conversar, también uno dice, bueno, es una lista que no es fácil de complacer en este momento. Entendemos que es una primera posición para ir con fuerza. Sin embargo, si nosotros hemos visto que hemos tenido 13 diálogos hasta ahora, desde que Chávez llegó al poder con el Chávez madurismo, entonces podemos decir que generalmente podríamos ver que puede ser una disuasión para poder lograr que esta administración con ese diálogo pueda flexibilizar las sanciones. Entonces, ¿cómo veo? Que creo que cuando se inscriban los candidatos, porque el proceso de las elecciones regionales y municipales va en paralelo, y eso va a obligar a los partidos a tomar una iniciación antes de llegar a un acuerdo final. Entonces van a inscribirse con toda seguridad, porque si el escenario es electoral, la solución va a ser esa. Yo creo que el régimen en agosto, cuando termina ya todo ese proceso, le va a dar una patada a la mesa, y eso va a generar un conflicto interno dentro de la oposición, que va a ser muy difícil entre los que quieran abstenerse y los que van a participar, porque los inscritos va a ser difícil convencerlos de que no es la vía, porque han gastado ya y han invertido un capital político que no van a querer. Entonces ahí realmente yo creo que tenemos que ir con mucha firmeza a esa negociación, alertando estas situaciones que pudiesen ocurrir. Ya. Antonio, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Siempre un placer, César, contigo. Antonio de la Cruz es el director ejecutivo de Inter-American Trends desde la ciudad de Washington. 8:15 de la mañana.